una repetición, pero van a ver ustedes que hay una serie de fenómenos que tienen que tener en cuenta para interpretar. Lo más importante no solamente es aprender a explorar, a ocultar, porque básicamente de las fases de la exploración física que ustedes conocen, ¿no? La ocultación pues es mandatoria, es fundamental en el aparato cardiovascular, ¿verdad? No estamos despreciando el resto de las fases de la exploración que ustedes conocen, pero la ocultación yo creo que es fundamental en el aparato cardiovascular. Entonces, para tratar de, ¿cómo se llama?, de evaluar adecuadamente durante la ocultación, es conveniente recordar algunas características. Entonces, dentro de la, ¿cómo se llama?, de los fenómenos que intervienen para mantener una función cardíaca importante, pues hay una serie de, ¿cómo se llama?, de estructuras que deben funcionar de manera apropiada. Ayer cuando hablamos sobre la falla del órgano, vimos de alguna manera cómo se puede generar pues esta dificultad del aparato cardiovascular para proveer un gasto cardíaco apropiado a los tejidos, ¿no? Entonces, para ello, para mantener un gasto cardíaco y mantener una perfusión adecuada de los tejidos, es conveniente pues que el corazón tenga una organización anatómica básica, ¿no? Entonces ayer hemos hablado de los 4 hasta 5 componentes que intervienen, ¿no es cierto?, de manera bastante precisa, ¿no?, y secuencial, inclusive durante la actividad cardíaca, ¿no? Entonces vamos a darles un panorama de qué estructuras son importantes para el mantenimiento de una función cardíaca adecuada, ¿no? Entonces, la función cardíaca no solamente tiene que proporcionar un gasto cardíaco o una perfusión a los tejidos durante la actividad, durante se llama, las funciones, durante se llama, la condición básica del paciente, sino durante también la actividad física. Tiene que adaptarse. Entonces, para que el corazón funcione, ustedes recuerdan que el corazón tiene una función de bomba, ¿no? Tiene una serie de estructuras, como les he mencionado, que es conveniente que ustedes obviamente tengan en cuenta, ¿no? Entonces, una parte importante, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta ya que el conocimiento de ustedes, que nosotros tenemos pues un sistema que está integrado por 4 cavidades, también les dijimos el día de ayer que desde el punto de vista fisiológico podemos dividir, ¿no es cierto?, la función del lado derecho versus la función del lado izquierdo. Pero como la circulación es un tipo de circulación cerrada, ¿no es cierto?, las repercusiones de la función del lado izquierdo de alguna manera repercuten en la función del lado derecho. Y al revés, la función del lado derecho van a ver ustedes que también repercute sobre la función del ventrículo o de las cavidades del lado izquierdo. Entonces, esto es importante, entonces, para que el corazón entonces cumpla esta función de mantener un gasto cardíaco apropiado, ¿no es cierto? Entonces está organizado de tal manera que existen 4 cavidades, de los cuales el más representativo, seguramente que ustedes recuerdan, es la presencia de los ventrículos, ¿no? Entonces, los ventrículos son estructuras básicamente conformadas por músculos, el músculo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros analizamos, ¿no es cierto?, las características del músculo cardíaco, ¿no?, en la parte interna vamos a ver una serie de irregularidades, ¿no? Irregularidades, estas irregularidades, ¿no es cierto?, son, pueden estar determinadas por la presencia de columnas o crestas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que están, o una especie de saliencias o estructuras de relieve, ¿no?, dentro de la pared ventricular. O sea, la pared ventricular no es una pared lisa, ¿no es cierto? No es una pared que tiene una serie de elevaciones, entre ellos son las columnas, ¿no? Y estas columnas, en última instancia, también tiene, aparte de ello, otros elementos llamados los puentes, que son una especie de fascículos redondeados. Y por ahí también se mencionó el día de ayer, ¿no?, dentro de la estructura, de la parte interna, ¿no es cierto?, del miocardio, ¿no es cierto?, la presencia de unas estructuras muy interesantes que se llaman los músculos papilares. Recuerden, los músculos papilares sirven como una especie de anclaje para otras estructuras que vamos a ver cuando hablamos del aparato valvular, ¿no? Porque otra estructura importante en la fisiología cardiovascular son las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, las válvulas en su estructura tienen una serie de componentes, ¿no es cierto?,
Y dentro de los componentes están obviamente las llamadas cuerdas tendinosas, que están fijas a los músculos papilares, ¿no? Ahora, las cavidades, si bien es cierto, ¿no es cierto? Fisiológicamente hay una cierta independencia de la función derecha y la función izquierda, pero hay que tener en cuenta también que las funciones de ambos son en cierta forma también iguales en el tiempo, con una ligera predominancia de las funciones del lado izquierdo. O sea, todos los fenómenos que intervienen en el ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Se inician obviamente en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Y obviamente posteriormente el lado derecho. Cuando hablamos de la función ventricular, entonces los fenómenos del ventrículo izquierdo se adelantan cronológicamente a las funciones del ventrículo derecho. ¿Ah? Entonces todos los fenómenos que inicialmente se pueden presentar están relacionados con la función del ventrículo izquierdo que se estimula primariamente y después, obviamente, los fenómenos que corresponden a la estimulación del ventrículo derecho, que vamos a ver un tema muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de desdoblamiento de los ruidos cardíacos. ¿Ah? Ahora, ambos ventrículos están obviamente separados a través de una pared, ¿no? Una pared que tiene ciertas características, que es el tabique interventricular. ¿No? En el tabique interventricular que está separando el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Tiene dos partes interesantes. Una parte, la más superior, ¿no es cierto?, que es una parte de tipo membranosa, ¿no es cierto?, y la parte inferior, ¿no es cierto?, que es más, que se llama engrosada, ¿no?, con presencia de músculo cardíaco, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos entonces las cavidades del corazón, así en un corte, van a ver ustedes que una cara del tabique mira hacia adelante y a la derecha, ¿no es cierto? Y hace una ligera prominencia en el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Y la otra mitad mira hacia atrás y es cóncava hacia el ventrículo izquierdo. Otro elemento que deben tener en cuenta ustedes es si ustedes comparan el grosor de la pared del ventrículo derecho versus el ventrículo izquierdo, van a ver ustedes que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo es mucho mayor que el del ventrículo derecho. Esto en razón de que el ventrículo izquierdo está relacionado con la circulación sistémica, con el sistema arterial. Y también recuerden ustedes que las arterias tienen una estructura ligeramente o bastante diferente en relación con las estructuras venosas, en relación al grosor de sus paredes. Entonces, siendo las resistencias mayores en el lado izquierdo, ¿no? El ventrículo del lado correspondiente del lado izquierdo tiene que tener una estructura muscular mucho más desarrollada que el lado izquierdo. Siempre se ha dicho, seguramente han dicho lo que, bueno, se acuerdan ustedes, que la cámara izquierda es una cámara de presión que tiene que trabajar frente a una resistencia arterial, ¿no? Mientras que la cámara derecha es una cámara de volumen. Y en consecuencia, las paredes, ven ustedes, las paredes son mucho más delgadas, ¿no? Y esto se traduce fisiológicamente en un fenómeno que ustedes también recuerdan. Toda la actividad del ventrículo derecho, por supuesto, es responsable de la presión sistólica o la presión, perdón, la presión arterial, ¿no? De la arteria, que tiene pues un promedio de 12/8, promedio, una presión arterial media aproximadamente de 90, de 80, 90, ¿no es cierto? Versus la presión de la cámara izquierda, que es una cámara de menor, perdón, la cámara derecha, que es de menor presión, ¿no? La presión media, ustedes saben, en la cámara derecha es de 15 milímetros de mercurio. Entonces hay una gran diferencia entre uno y otro. Y para eso, obviamente, los ventrículos están estructurados de esa manera, ¿no? Entonces, la cámara izquierda es una cámara de presión y la cámara derecha es una cámara de volumen, ¿no? A la cámara derecha está llegando la sangre y en la cámara izquierda, ¿no? O el lado izquierdo está saliendo la sangre hacia todo el organismo, ¿no? Entonces, otro elemento importante que les dijimos a ustedes, ¿no es cierto? Y esto es importante cuando hablemos de las alteraciones, ¿no? De la función cardiovascular debido a afecciones de las válvulas, ¿no es cierto?
Tenemos los aparatos valvulares, tanto las válvulas que separan la aurícula de los ventrículos, que son las llamadas válvulas auriculoventriculares, y también los aparatos valvulares que están entre la cámara de salida del ventrículo hacia los grandes vasos. Estamos hablando de las válvulas sigmoidea aórtica y sigmoidea pulmonar, ¿no? La estructura de las válvulas auriculoventriculares es un poco más compleja que de las otras válvulas de las sigmoideas, ¿no? Cuando hablamos de la anatomía valvular, que vean ustedes, está constituido primeramente por un anillo fibroso, ¿no? Un anillo fibroso, ¿no es cierto? Y sobre la cual pende prácticamente, ¿no? La válvula propiamente dicha, ¿no? La válvula está obviamente insertada, no insertada, ¿no? Sino depende obviamente de, está fijada en el anillo fibroso, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se llama? Estas valvas o las válvulas propiamente dicho tienen una serie de estructuras, ¿no? Son las propias valvas, ¿no es cierto? Tres en el lado derecho, dos en el lado izquierdo, ¿no es cierto? ¿No? Y estos están fijados al endocardio, ¿no es cierto?, a través de las cuerdas tendinosas a los músculos papilares. Miren ustedes, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, ¿no? Esto sirve, por ejemplo, para una orientación cuando hablamos de las valvulopatías. Una valvulopatía puede afectarse, ¿no? Los velos de la valva, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que como hay dos en el lado izquierdo y tres en el lado derecho, pues se llama tricúspide y la otra se llama mitral, ¿no es cierto? Estas valvas obviamente pueden de alguna manera inflamarse y fijarse en sus separaciones y unirse estas separaciones y puede producir entonces un obstáculo al movimiento de la sangre, ¿no? Por otro lado, vean ustedes también, ¿no? Que el propio anillo puede de alguna manera también participar en la alteración de la dinámica de la sangre, ¿no? La otra situación no infrecuente y ocurre cuando, por supuesto, puede haber un problema de una isquemia que llega a una necrosis del parénquima del músculo cardíaco, puede comprometer el músculo papilar, ¿no? Puede haber entonces necrosis del músculo pupilar e inclusive puede haber ruptura de las cuerdas tendinosas. Entonces, si las cuerdas tendinosas obviamente fallan o se rompen, no va a poder producir el anclaje de las valvas, ¿no? De la válvula y en consecuencia la válvula va a comenzar a fallar, ¿no? Entonces, es importante que recuerden ustedes entonces la estructura básica del aparato valvular. El anillo, las válvulas propiamente dicho, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, ¿no? Entonces, las válvulas aurículo-ventriculares, como hemos mencionado, tiene una base fibrosa, un anillo fibroso sobre la cual se está, obviamente, reposando las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Está constituido por un tejido conectivo denso, no tiene, obviamente, circulación propia, ¿no es cierto? Y, por supuesto, está recubierto en su cara interna, está recubierta por el endotelio cardíaco, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función de las válvulas? La función de las válvulas son sistemas que facilitan, ¿no es cierto?, el movimiento de la sangre hacia una dirección determinada, ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que ocurre con una válvula competente. Un aparato valvular solamente permite el flujo de sangre en una sola dirección, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Ahora, este flujo puede de alguna manera verse impedido, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de las valvas y vamos a recordar el sentido de la circulación, si el sentido de la circulación es impedido por algún defecto en la válvula, estamos hablando de los problemas de estenosis valvular, ¿cierto? O sea, que impide, ¿no es cierto?, el sentido de la circulación. Y en la otra situación es cuando las válvulas deben estar cerradas para evitar el retroceso de la sangre, ¿no es cierto? Y si esto no ocurre así, ¿no es cierto? Vamos a estar frente a lo que se llaman las insuficiencias valvulares, ¿no? Entonces, ahora, cada uno de estos fenómenos, bueno, va a estar relacionado y tenemos que hacer una correlación con las fases de la actividad cardíaca.
¿no? La fase de la sístole y la diástole. Ustedes saben que el corazón es una bomba y tiene dos fases, ¿no? Una fase de contracción ventricular y una fase de relajación. Fase de contracción, la sístole, y fase de relajación, la diástole. Pero para que se produzca la circulación apropiada, debe haber un movimiento sincrónico de las válvulas. ¿Ya? Mientras unas válvulas se están cerrando, otras válvulas se están abriendo. Y esto es importante recordar siempre. En relación a las válvulas auriculoventriculares, dice, impide el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas, y esto ocurre durante la sístole. ¿Qué ocurre durante la sístole? Durante la sístole, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de sístole y diástole, vamos a aludir a la función del ventrículo. Por supuesto que las aurículas también tienen sístole, pero cuando hablamos así de manera general, sístole nos estamos refiriendo a la función de los ventrículos. En consecuencia, por ejemplo, durante la sístole ventricular, ¿no es cierto?, va a haber un doble juego valvular, ¿no? Se va a cerrar las válvulas aurículo-ventriculares y tienen que abrirse las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto es el movimiento de la válvula, ¿no? Entonces, impide el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. Entonces, durante la sístole debe estar cerrada las válvulas aurículo-ventriculares, ¿no? Y debe aperturarse las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. Entonces, las válvulas sigmoideas, o también llamadas válvulas semilunares, ¿no? Por su morfología, ¿no? Que están tanto en la arteria pulmonar como en la arteria aorta, ¿no es cierto? Tienen una función que impide más bien el flujo retrógrado de la sangre desde las arterias hacia las cavidades, ¿no? Del corazón, ¿no? Entonces, estas determinan entonces que una vez que la sangre ha salido durante la sístole, ¿no es cierto?, al llegar a la diástole deben cerrarse, ¿no?, para impedir el retrógrado del flujo sanguíneo. Entonces, durante la diástole, pues, ¿qué se va a producir? Se va a producir un cierre de las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares, ¿no es cierto? Y más bien se va a producir una apertura de las válvulas auriculoventriculares para que el corazón o los ventrículos se llenen nuevamente. Este juego es importante que ustedes tengan en cuenta. ¿Ah? A ver, vamos a hacer una pequeña, a ver, razonamiento con ustedes. A ver, vamos a pedirle, por favor. A ver, Omar Guerra, Omar Guerra. Sí, doctor. Basado en este concepto que acabo de decirte, quiero que tú me digas cuáles son el movimiento valvular normal en este fenómeno que te voy a decir. ¿Qué ocurre durante la sístole del ventrículo izquierdo? ¿Cuál es el juego valvular? Se Sístole del abriría ventrículo izquierdo. la sigmoidea aórtica y, perdón, la válvula aórtica y se cerrarían la válvula mitral, ¿Qué válvula? la mitral. La mitral, ¿no? Muy bien. Y en la diástole, a ver, muy bien, está bien. Ese es el juego que tienen que hacer ustedes para interpretar, ¿no? Los fenómenos que van a encontrar. A ver, Augusto Tapia. Augusto, Sí, doctor. ¿qué ocurre en la diástole del ventrículo derecho? Ok, ¿Cuál es el juego valvular? la diástole le dijo, ¿no? Diástole del ventrículo derecho. Ok, entonces tendría que abrirse la válvula tricúspide Muy para bien, permitir el llenado. Bueno, para ello también tendría que estar cerrada la válvula sigmoidea correspondiente. ¿ya? Y las sigmoidea pulmonar, Tendría, tendría que ser cerrada. tiene que cerrarse. ¿Ya? Entonces, este fenómeno, miren ustedes que es tan simple, ¿no es cierto? Sirve para interpretar las alteraciones que puede haber en el funcionamiento de las válvulas. Ustedes saben que el funcionamiento de las válvulas, ¿no es cierto?, son de dos situaciones, ¿no? Desde el punto de vista didáctico, dos situaciones simplemente. Porque la válvula impida, ¿no es cierto?, el flujo de sangre, ¿no es cierto? O sea, impida dentro de su alteración
principal impida la salida de sangre, o la otra situación, que el paciente o la válvula más bien obviamente impida el retroceso, ¿no es cierto? En el primer caso, cuando impide la salida, estamos hablando de estenosis valvular, ¿correcto? ¿No? Y cuando más bien el aparato valvular permite el retroceso de la sangre, estamos hablando de una insuficiencia valvular, ¿no? Entonces, por otro lado, y esto ya para hacer una extensión con los hallazgos de la exploración cardiovascular, las alteraciones, pues obviamente, de las válvulas, tanto en insuficiencia como en estenosis, crea una especie de, pues se llama de un flujo bastante anormal, ¿no es cierto?, que genera entonces un ruido, un ruido. Entonces ustedes ya han escuchado y seguramente me tienen bastante claro, ¿no?, los ruidos, ¿no?, que se presentan por alteraciones de la válvula, ¿no? Entonces, cuando una válvula está obstruida, impide la salida del flujo hacia adelante, la válvula, obviamente se dice que la válvula está estenosada, ¿no? Y cuando la válvula más bien debe estar cerrada, la válvula, y más bien obviamente permite el retroceso de la sangre, se dice que la válvula está insuficiente, ¿no? Entonces, este flujo anormal que se produce va a traducirse en los llamados soplos cardíacos. Esos son los soplos cardíacos. Entonces, las alteraciones, obviamente, de la función de las válvulas, ¿cierto?, se expresan en la exploración cardiovascular a través de los llamados soplos, ¿no? Entonces, ya ustedes pasado en la función, en la fisiología normal, ustedes fácilmente ya pueden identificar y rápidamente pueden identificar qué alteración puede estar produciéndose en la válvula, ¿no? Teniendo en cuenta la secuencia de fenómenos valvulares en cada una de las fases del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, miren ustedes, interesante. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, Renzo Gutiérrez. Doctor, Renzo Gutiérrez. sí. Y, mira, Renzo, me has escuchado todo lo que te he dicho, ¿no es cierto? Entonces, si yo te digo que encuentro un soplo sistólico en la válvula mitral, ¿qué está pasando con esa válvula? ¿Está insuficiente o está estenosada? Un soplo sistólico en la válvula mitral. Hola. Está, se podría decir, tenosado. Soplo sistólico, ¿tú cómo razonas? Tú dices en la sístole del ventrículo izquierdo. ¿Cómo Sí, debe estar la válvula mitral? ¿Cerrada o el, abierta? el sístole debería estar cerrada la válvula. Cerrada. ¿Ah? Ujú. Cerrada, Cerrada, ¿no es sí. cierto? Y si encuentras un soplo, ¿se está cerrando bien? No, En consecuencia, la válvula está estenosada o insuficiente. tenosado. Pero ¿cómo va a ser estenosada? Cuando la válvula permite el retroceso, ¿no?, el retroceso de la sangre, se dice que la válvula está estenosada. Cuando la válvula impide, ¿no es cierto?, la salida de la sangre, se dice el paciente, la válvula está, perdón, está estenosada. Y cuando permite el retroceso, está insuficiente, ¿no? Precisamente eso puede ser dicho. ¿Qué ocurre durante la sístole del ventrículo izquierdo? Ustedes dijeron muy bien, durante la sístole del ventrículo izquierdo, ¿no?, se apertura las válvulas sigmoidea, aórtica en este caso, ¿no?, y se cierra la válvula mitral, ¿no es cierto? Ahora yo te digo, tu paciente tiene un soplo sistólico mitral. Entonces, en el soplo sistólico mitral, si en la sístole, el ventrículo izquierdo, ¿qué debe hacer? Debe cerrarse las válvulas auriculoventriculares. Y si te has encontrado un soplo sistólico mitral, entonces tu válvula está insuficiente. ¿Te has dado cuenta? ¿Está Sí, bien? sí, sí, sí. A ver, Ahora, vamos a ver qué nos dice Tami. Tami Vizcardo. Sí, Tami. doctor. ¿Me escucha, doctor? Sí, hija, te escucho. A ver, dime,
¿qué pasaría durante un soplo, si encuentras un soplo diastólico de la válvula de la sigmoidea pulmonar? ¿Qué está pasando con esta válvula? Soplo sistólico de la sigmoidea pulmonar. ¿Ya? Si estoy hablando de soplo sistólico, ¿tú qué dices? En la sístole, ¿cómo está la válvula? Estamos hablando del ventrículo, en este caso derecho. Durante la sístole del ventrículo derecho, ¿cómo debe estar la válvula sigmoidea pulmonar? ¿Abierta o cerrada? Es abierta, doctor. Abierta, ¿no? Y si encuentras un soplo, ¿se está abriendo bien? No, En consecuencia, la válvula está insuficiente. estenosada, hijita. Cuando se Claro, sí. impide la salida, está estenosada. Cuando retrocede, está insuficiente. ¿Ah? Entonces, ese juego tienen que hacerlo ustedes. Parece un poco enredado, pero no lo es, ¿no? Primero ustedes piensen ustedes cuál es la posición de la válvula durante cada una de las fases del ciclo cardíaco. Sístole y diástole, ¿cierto? Ya dijeron ustedes. En la sístole del ventrículo izquierdo, ¿no? Se apertura la válvula sigmoidea aórtica y se cierra la válvula mitral. El mismo fenómeno ocurre en el lado derecho, ¿no es cierto? En la sístole, obviamente, se apertura la válvula sigmoidea aórtica, ¿no? Pero sigmoidea pulmonar, ¿no? Y se cierran las válvulas tricúspides, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué ocurre en la diástole? En la diástole del ventrículo derecho se apertura la válvula mitral y se cierra la válvula sigmoidea aórtica. Y ocurre en el lado derecho igual, ¿no? En la diástole, obviamente, se apertura la tricuspidia y se cierra la pulmonar. Entonces, esa es la fisiología normal. Ahora, cuando ustedes lo traducen a las patologías, ya se mencionado, hay dos alternativas. O que la válvula impida la salida, y para eso tienen ustedes que mentalizar cuál es el sentido de la circulación, ¿no es cierto?, en esta fase, ¿no es cierto? Y de esa manera tiene que haber un doble juego valvular. Mientras una válvula se está aperturando, la otra válvula se está cerrando, ¿no? Y si la válvula no se está cerrando adecuadamente, o sea, está permitiendo el retroceso de la sangre, eso se llama insuficiencia. Pero si la válvula está obviamente impidiendo la salida, la válvula está obstruida o estenosada, lo que ustedes quieren. ¿Ah? ¿Han entendido? A ver, nuevamente, un ejercicio interesante porque eso es para la interpretación de los soplos, porque cuando les ponen el examen, cuando exploran a su paciente, ustedes van a encontrar. De repente, por ejemplo, a Emily le vas a preguntar, Emily Flores. Emily Flores. Sí, doctor. Encuentras, hija, un soplo diastólico mitral. ¿Qué está pasando con esa válvula? Soplo diastólico mitral. Tú dices, en la diástole, ¿cómo debe estar la válvula mitral? En la diástole cerrada la sigmoidea y abierta la tricúspide. Ya, no te estoy hablando soplo diastólico mitral, ya te estoy eligiendo una válvula específica. Soplo diastólico mitral. Tú dices, en la diástole, ¿cómo debe estar la válvula mitral? En la diástole del ventrículo izquierdo, por supuesto. ¿Cómo debe estar la válvula mitral? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Abierta. Y si encuentras un soplo, ¿se está abriendo bien? No. En consecuencia, la válvula está Insuficiente. estenosada, hija, porque está impidiendo el flujo normal hacia adelante. Cuando el flujo retrocede, obviamente es lo contrario, ¿no? Entonces, una válvula es un sistema que permite un flujo unidireccional. Esa es la función de una válvula. Unidireccional, o sea, a un solo sentido. Entonces, si una válvula no funciona de esa manera, entonces esa válvula no es una válvula adecuada. La función de las válvulas es mantener el flujo unidireccional, no permitir el retroceso. De esa manera se altera entonces ya la fisiología de la circulación. ¿Se dan cuenta? Y ese es el mecanismo
de las alteraciones que vas a encontrar en el corazón, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan interpretar, miren, esta cosa tan sencilla, ¿no? Tienen ustedes que mentalizar. Por supuesto que hay un juego doble, lamentablemente, y lamentablemente pues hay 4 cavidades, entonces hay que hacer ya una especie de, ¿cómo se llama?, de razonamiento paso a paso para que no tengan ustedes dificultades para interpretar lo que están ustedes encontrando, ¿no? A ver, María Fe Horna, María Fe, María Fe. Sí, aquí estoy. María Fe, a ver, durante tu Sí, dígame. exploración encuentras un soplo diastólico tricuspidio. ¿Qué está ocurriendo con la válvula? ¿En la diástole? Soplo diastólico tricuspidio. Ujú. Eh, Probablemente esté estenosada, ¿Bien? ¿Y por qué? porque en la diástole esa válvula tendría que aperturarse y en el caso, Aperturarse. bueno, haya Claro. Y si un encuentras un bloque. ruido, no se está aperturando. ¿No es cierto? Muy bien. Den cuenta, ya han agarrado ya el asunto. Al principio puede parecer un poco, pero no es complejo. ¿Ya? Simplemente ustedes recuerdan 2 cosas, ¿no? El movimiento valvular y el ciclo cardíaco. Nada más, ¿no? Sístole, diástole, ¿no? Sístole, obviamente, una válvula se abre, otra válvula se cierra, ¿no es cierto? Y cuando ustedes interpreten ya la anormalidad, lógicamente van a ver ustedes, pues, si esta válvula no se está cerrando bien, en el momento que le corresponde, obviamente la válvula pues, está insuficiente, ¿no? Si la válvula no se apertura bien, el paciente está con una válvula estenosada, ¿no? Entonces, ese juego mental háganlo ustedes para que puedan de alguna manera interpretar, ¿no? Interpretar los hallazgos que van teniendo ustedes, ¿no? Entonces, miren ustedes, las válvulas auriculoventriculares que están acá impide el flujo retrógrado de la sangre de los ventrículos hacia las aurículas. Entonces, durante la insuficiencia de estas válvulas, la sangre pasa anómalamente del ventrículo a la aurícula, ¿no? Entonces, lo que no debe ser, porque la circulación normal es de la aurícula al ventrículo, ¿no es cierto? Entonces, más bien, cuando hay una estenosis, impide el pasaje de la sangre de la aurícula al ventrículo. Entonces, ya estamos hablando ahí de estenosis, ¿no es cierto? Más bien, y cuando hay un reflujo, o sea, pasa del ventrículo a la aurícula, estamos hablando de insuficiencia, ¿no? Igual ocurre en las válvulas que se llama las sigmoideas, ¿no? Estas sigmoideas, obviamente, ¿qué permiten? Permiten que la sangre salga de los ventrículos, ¿no? Que salga hacia los sistemas arteriales, tanto aórtico como pulmonar. Entonces, si impide la salida, estamos hablando de una estenosis de las arterias, digamos, de las válvulas semilunares. Pero una vez que ha salido la sangre, esta válvula tiene que cerrarse para que no retorne nuevamente la sangre al corazón, ¿no? Entonces, obviamente, no debe haber, obviamente, un retroceso. Si ocurre retroceso, obviamente esa válvula no se está cerrando bien, esa válvula en consecuencia está insuficiente, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente, tengan ustedes en cuenta entonces estos fenómenos para la interpretación, ¿no? Dependiendo entonces del ciclo cardíaco. Claro que cuando hablamos de soplo, estamos hablando ya obviamente de una anormalidad, ¿no es cierto? Y en consecuencia la función de la válvula está alterada, ¿no? O sea, no hace lo que debe hacer. Entonces ahí de repente el problema para la interpretación que ustedes obviamente hacen cuando les estoy preguntando, ¿ya? Entonces, solamente cuestión de que hagan ustedes un poco de ejercicio, por favor, que tengan en cuenta esa simple llamada determinación, ¿no es cierto? O siempre movimiento valvular simultáneo que ocurre, ¿no? Entonces, esto simplemente para que ustedes recuerden, es importante que recuerden ustedes que dentro de la estructura del corazón existen obviamente los músculos, ¿no? Hay 3 tipos de músculos, ¿no? Uno sumamente especializado con las fibras de conducción, ¿no? El sistema autonómico del corazón, pero también obviamente tenemos los músculos ventriculares que son los más notorios, siempre nos referimos más que nada a los ventrículos, pero también recuerden ustedes que las aurículas, aun cuando son delgadas, tienen todavía algo de, pues, también de un sistema muscular, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta estructura, ¿no? También el corazón, pues obviamente, aparte del miocardio, aparte de la circulación, aparte del aparato valvular, ¿no es cierto? Tiene otras estructuras necesarias. El corazón tiene que nutrirse definitivamente y tiene que tener también un sistema, de alguna manera, de regulación, ¿no? Entonces, por suerte, el corazón tiene un sistema autonómico, entonces que no requiere, obviamente, de manera así, contundente,
la presencia del sistema simpático, y eso es lo que ocurre con los pacientes con trasplante cardíaco, ¿no? Con los pacientes trasplanteados cardíacos pues, no se unen, los nervios no se unen, ¿no? Se conecta, ¿no? La circulación nutricia del corazón, ¿no es cierto? ¿No? O se conecta, obviamente, los sistemas de tanto aórtico como pulmonar, ¿no? Que están saliendo y que están llegando del corazón, ¿no? Entonces, el tema es importante, otras estructuras, entonces las arterias. Y cuando hablamos de los fenómenos que pueden conducir a una insuficiencia cardíaca, dijimos que uno de los, se llama la segunda causa, estadísticamente, son problemas en la circulación coronaria, ¿no? Que estamos hablando de los síndromes de insuficiencia coronaria, ¿no es cierto? Desde la angina hasta el infarto del miocardio. Y acá también es bueno que ustedes recuerden, miren ustedes, las arterias obviamente coronarias tienen obviamente dos, básicamente, la arteria coronaria anterior y la posterior. La arteria coronaria anterior o arteria coronaria izquierda, miren ustedes, está acá, lo estoy señalando con la flecha, ¿no es cierto? Que prácticamente va a dar toda la irrigación hacia el ventrículo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, estas son las ramas que principalmente se comprometen. Acá hay una serie de ramas, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, hay una rama circunfleja que va inclusive por atrás, ¿no es cierto? Y hay una serie de ramas, una rama descendente anterior, etcétera. Y esto seguramente en clínica vamos a hacerlo de manera un poco más, se llama concreta, cuando hablamos de ubicación, ¿no es cierto?, de las zonas de necrosis o infarto del miocardio, de la cara anterior, la cara lateral, la cara posterior, y eso está en relación precisamente con la distribución, obviamente, de la circulación coronaria, ¿no? Por otro lado, tienen ustedes la arteria coronaria del lado derecho, que va a dar una irrigación fundamentalmente a los nódulos, ¿no es cierto?, que intervienen en el sistema autonómico y fundamentalmente también en las paredes del ventrículo del lado derecho, ¿no? Acá las situaciones de isquemia no son tan frecuentes, obviamente, como el lado derecho. Pues yo le dije, cuando hablamos de problemas coronarios, ¿no es cierto?, la mayor situación, la mayor frecuencia de compromisos circulatorios se produce en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Eso es el problema. Las venas igualmente tienen un trayecto más o menos parecido, ¿no es cierto? Hay la vena coronaria mayor, entonces, y las venas de Tebecio, ¿no es cierto?, que drenan directamente a las cavidades, ¿no? Y en cuanto al sistema, a la participación del sistema autonómico, también es importante, recuerden ustedes que existe el plexo cardíaco, tanto formado por ramas tanto de simpáticas como parasimpáticas, ¿no? La rama parasimpática está dada por el demogastrio y obviamente en la parte anterior es simpático, ¿no? Estos se extienden tanto en la cara anterior, ¿no es cierto?, el plexo cardíaco anterior, y en la parte posterior, la parte posterior del corazón. Cada uno de ellos tiene funciones específicas, ¿no es cierto?, en la fisiología cardiovascular, ¿no? Esto es un esquema de lo que ayer hicimos cuando hicimos referencia a la insuficiencia cardíaca, la fisiología, y acá está bastante graficada, miren, los dos grandes sistemas, ¿no? El grande, la circulación mayor o circulación sistémica y la circulación menor o circulación pulmonar, ¿no? Teniendo en cuenta que la circulación sistémica es una circulación de presión, ¿no? Ya les he mencionado, la presión arterial media es aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, mientras la presión arterial media de la circulación pulmonar, ¿no es cierto?, es en medio de 15 milímetros de mercurio. Entonces, esto está en relación precisamente con la estructura que tiene cada uno de los ventrículos, ¿no? El ventrículo izquierdo, perdón, con una pared gruesa, una musculosa que tiene que trabajar frente a una presión, obviamente, que ejerce el sistema arterial que tiene paredes gruesas, versus una circulación, ¿no es cierto?, en cuanto a las venas pulmonares, ¿no es cierto?, ¿no?, que tiene unas paredes más delgadas y en consecuencia, ¿no es cierto?, la presión dentro del sistema es mucho menor, ¿no? Y miren ustedes el enlace importante que les mencioné. Esto también sirve para que, nuevamente reforzar lo que les dijimos ayer, que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿no?, todo el fenómeno está generándose por disfunción del ventrículo del lado izquierdo. Y debido al sentido de la circulación, los fenómenos que comprometen la función del ventrículo izquierdo de manera retrógrada comprometen la función del
circuito menor o el circuito pulmonar, ¿no? Entonces, esto es importante y ayer lo dijimos para poder interpretar los fenómenos dependientes de la falla de cada uno de los ventrículos. Cuando falla el ventrículo izquierdo, obviamente seguido está la falla del ventrículo derecho. Entonces, ayer dijimos que hay manifestaciones de alteración de la falla del ventrículo derecho, ¿no? ¿No? Que son las manifestaciones de hipertensión venosa sistémica versus las manifestaciones, obviamente, de la disfunción del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Que tiene que ver, obviamente, con la perfusión de los tejidos. Muy bien. Entonces, el corazón pues funciona para que cumpla tiene una función de bomba y está obviamente, ¿no? Organizado en dos fenómenos, un fenómeno de relajación llamado diástole y otro fenómeno llamado sístole. Eso es lo que hemos estado haciendo alusión cuando hablamos obviamente del funcionamiento armónico que debe haber de los aparatos valvulares. Entonces, ¿cómo definimos el ciclo cardíaco? Es un fenómeno que se produce desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del ciclo siguiente. O sea, el ciclo cardíaco es una repetición, ¿no? Es una repetición, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Entonces, es conveniente, primeramente, identificar en qué momento estamos hablando de la sístole, en qué momento estamos hablando de la diástole, qué fenómenos están implicados, ¿no es cierto?, en esta sístole y en esta diástole, que están implicados fenómenos eléctricos, fenómenos obviamente se llaman mecánicos, en movimientos valvulares y fenómenos hemodinámicos, lo que estamos hablando, ¿no? Cuando hay impedimento de la salida de la sangre o de la sangre retrocede, entonces estamos hablando de varios fenómenos que se dan de manera sucesiva que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, todo el ciclo cardíaco obviamente se inicia con la generación espontánea de un potencial de acción, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el sistema autonómico, ¿no es cierto?, independiente de cualquier otro estímulo, puede generar, ¿no es cierto?, sus estímulos correspondientes, ¿no es cierto? Y la acción en condiciones normales, ¿no es cierto?, se inicia en este sistema, ¿no es cierto? Y dentro de ellos, recuerden ustedes, el nodo sinusal. Por eso, en un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una actividad cardíaca normal, el estímulo nace del nodo sinusal, entonces eso se llama entonces ritmo sinusal. Y eso nosotros lo vamos a ver cuando tengamos la oportunidad de ver un electrocardiograma, ¿no? Entonces cada una de estas fases obviamente tienen también un fenómeno eléctrico que puede ser registrado, ¿no?, gráficamente en un trazado que se llama electrocardiograma, ¿no? Entonces es importante para que vean ustedes esto, ¿no? Entonces hay un periodo de relajación que se da diástole y un periodo de contracción que se llama sístole. Esto, nuevamente, para decirles que acá nos referimos a veces de manera, no tan, sin especificar tanto, a la función de los ventrículos, sístole y diástole. Pero no olviden ustedes también que las aurículas también tienen diástole y también tienen sístole, ¿no? Entonces, cuando nos hagamos una alusión a la sístole y diástole auricular, nosotros le diremos aurícula, ¿cierto? Pero cuando decimos sístole y diástole, así a secas, nos estamos refiriendo a la función ventricular, nada más, ¿correcto? Muy bien. Estas son las fases del ciclo cardíaco, ¿no? En el ciclo cardíaco, miren ustedes, inclusive, esta primera fase, que son llamados fenómenos eléctricos, obviamente están antecedidos en última instancia por fenómenos iónicos. Ustedes saben perfectamente que una célula viva tiene una distribución de iones diferentes tanto en la parte externa como en la parte interna. Si uno pone un electrodo dentro de una célula viva, vamos a ver que la parte interna de la célula es negativa. Eso se debe a que hay una distribución diferente de las cargas, tanto dentro de la célula como fuera de la célula, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo, se va a producir ¿cómo se llama? Una difusión de los iones, ¿no? Y se van a reacomodar los iones de tal manera que los iones, obviamente positivos, externos, van a ingresar a la parte interna negativa y los iones negativos salen a la parte externa. Entonces, este movimiento iónico, ¿no? Los iones son moléculas cargadas de electricidad, generan, pues, obviamente, una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, el fenómeno eléctrico, en última instancia, es la expresión de los movimientos iónicos dentro de la célula, ¿no? Entonces, generan una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica, ¿no es cierto?, que genera en cada célula
nosotros de alguna manera podemos registrarlo, ¿no es cierto?, en un aparato que se llama electrocardiógrafo, ¿no? Lo registramos, lo magnificamos y lo graficamos, y es un elemento fundamental para la valoración de la actividad cardíaca, ¿no es cierto?, de la evaluación del aparato cardiovascular, ¿no? Una vez que se han producido los fenómenos eléctricos, ¿no es cierto?, ¿no?, estos estímulos obviamente son conducidos, ¿no es cierto?, y van a originar los llamados fenómenos mecánicos. ¿Qué se va a producir? La contracción o la relajación, ¿cierto?, la sístole y la diástole, ¿no? Y esto conjuntamente con los movimientos valvulares van a intervenir en la tercera fase, ¿no? La sangre se pone en movimiento. Esto es lo que dijimos, ¿no? La sangre obviamente sale, ¿no es cierto?, por las venas sigmoideas o por las válvulas sigmoideas, ¿no es cierto?, ¿no? Y de igual manera en las aurículos ventriculares también permite que la sangre llegue a los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces la sangre se pone en movimiento. Eso se llaman fenómenos hemodinámicos, ¿no? Entonces, como consecuencia de los movimientos valvulares, ¿no es cierto?, en la fase mecánica, ¿no?, se va a producir, obviamente, eventos sonoros. Esos eventos sonoros, en última instancia, están dados por los llamados ruidos cardíacos, ¿no? Entonces, cuando yo analizo en la exploración cardiovascular que nosotros hacemos desde el punto de vista semiológico con nuestro estetoscopio, nosotros estamos evaluando los fenómenos sonoros. Miren ustedes acá, pues, estamos evaluando los ruidos cardíacos, pero nosotros podemos interpretar lo que está ocurriendo, y ese es el ejercicio que han hecho anteriormente. Están ustedes interpretando los fenómenos hemodinámicos. La sangre se está moviendo en el sentido que debe moverse o pues, no se mueve de manera apropiada. Hay un impedimento o hay un retorno de la circulación, ¿no? Entonces, eso basado precisamente simplemente en la interpretación de los fenómenos sonoros, que es el único fenómeno que nosotros podemos determinar con una ocupación cardíaca. Pero podemos de alguna manera decir qué está pasando con el movimiento de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, esa es la situación que está involucrada dentro del llamado ciclo cardíaco. Fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos, ¿no es cierto? Y de los juegos valvulares, ¿no? Entonces, todos los fenómenos, ¿no?, que se producen desde el inicio de un latido hasta el latido próximo, ¿no?, que constituye el famoso ciclo cardíaco. Nuevamente, fenómeno eléctrico, que va a generar una onda eléctrica, ¿no es cierto? Y la suma de todas las ondas eléctricas obviamente se pueden registrar con el electrocardiograma, los fenómenos mecánicos de contracción y relajación, ¿no es cierto?, de los ventrículos, ¿no es cierto?, y los fenómenos hemodinámicos que se ponen en movimiento, y el movimiento se pone precisamente mediante una gradiente de presión, ¿no? De tal manera que la sangre se mueve obviamente de una gradiente de mayor presión a de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Y los fenómenos sonoros como consecuencia de los movimientos valvulares. En ese sentido, tengan ustedes en cuenta que una válvula normal solamente suena cuando se cierra, ¿ya? Entonces, los ruidos cardíacos están originados solamente por los cierres valvulares, ¿ya? Las aperturas valvulares no son sonoras, son silenciosas, ¿no? Ya, de manera patológica, sí, podemos encontrar de repente ruidos dependientes de de las aperturas de las válvulas, especialmente de la válvula mitral, ¿no? ¿No? Pero en condiciones normales, el primer, segundo ruido que ustedes ya conocen, ¿cierto?, ocurre simplemente por el cierre de las válvulas, no por las aperturas. La apertura de la válvula no es sonora, es silenciosa. ¿Ah? Entonces, estos son los fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, hemodinámicos y sonoros en el corazón, ¿no es cierto? En la fase de relajación o diástole, en la fase de contracción, obviamente, ¿no? Entonces, acá tenemos el ciclo cardíaco ya un poquito más tema conciso, ¿no es cierto? En la diástole, ¿qué ocurre en la diástole? Cuando nos referimos obviamente a los ventrículos, ocurre el llenado ventricular, ¿no? Entonces, el llenado ventricular se supone que se inicia después de que ya se ha evacuado. Después de la sístole, obviamente viene el llenado ventricular. En la fase inicial, ¿no es cierto?, la válvula o el ventrículo todavía se relaja, ¿no? Y eso se llama relajación isovolumétrica. Todavía no hay aumento de volumen porque recién se está relajando la fibra, ¿no es cierto? Y posteriormente ya la relajación es tan intensa que la presión de la aurícula de alguna manera interviene y facilita la apertura de la válvula auriculoventricular, ¿no? Entonces, ya una vez que se ha llenado también el corazón, o sea, en la fase de diástole,
ya viene entonces una contracción, o sea, la fase de la sístole. Inicialmente la sístole también aumenta la presión dentro de los ventrículos, eso determina que se cierran las válvulas auriculoventriculares y esta presión de alguna manera se contrae inicialmente sin modificar todavía el volumen dentro del ventrículo hasta que la presión ejercida vence la resistencia de las válvulas sigmoideas y se produce, eso se llama contracción isovolumétrica. Superada esa contracción isovolumétrica, entonces la válvula se apertura y se llama la sangre sale al lado arterial, tanto pulmonar como aórtico, ¿no? Entonces, por otro lado, recuerden ustedes que cuando hablamos de diástole, la diástole tiene una distribución mucho más compleja, la diástole, ¿ya? No es tan simple como la sístole. En la diástole, cuando recién se va a iniciar, ¿no es cierto?, el llenado, ¿no es cierto?, todavía está cerrado la válvula mitral, ¿no? Vamos a referirnos al lado izquierdo para mayor, como se llama, facilidad de explicarles, ¿no es cierto? Cuando el ventrículo izquierdo ya se ha llenado, ¿no es cierto? Perdón, se ha evacuado una sístole y se va a iniciar la diástole, ¿no? En la fase inicial de la relajación isovolumétrica que hemos mencionado, las válvulas auriculoventriculares todavía recién se van a aperturar, ¿no? En la medida que va bajando la presión o se va relajando el ventrículo, ¿no? Va a la presión de la aurícula, gana y abre las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasa, ¿cierto? Pasa inicialmente de manera rápida y por eso la diástole de los ventrículos nosotros podemos dividirlo en tres partes. Una primera parte, el primer tercio, que se llama la fase de llenado rápido, se apertura las válvulas, se llama auriculoventriculares y pasa rápidamente el chorro de sangre del aurícula del ventrículo, ¿no? Y lo llena parcialmente. Entonces, la velocidad del flujo disminuye, ¿no es cierto? Y entonces, en el segundo tercio, o en el tercio medio, ocurre lo que se llama el llenado lento del ventrículo, ¿no? Y finalmente, cuando ya el ventrículo está prácticamente casi lleno, entonces ocurre la contracción auricular, la sístole auricular que puede de alguna manera repletar más el ventrículo. De esa manera, entonces, el ventrículo se encuentra en una posición bastante adecuada, con un lleno ventricular apropiado y preparado ya para la próxima sístole, ¿no? Entonces, en la diástole, ustedes obviamente van a tener esta posibilidad. Tres fases en la diástole: fase de llenado rápido, fase de llenado lento y fase de contracción auricular. Fase de llenado rápido, el primer tercio; fase de llenado lento, el tercio medio, ¿no? Y fase de contracción auricular o sístole auricular, el tercio, el distal, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista también cronológico, estas fases de llenado también tienen nombres y seguramente en los soplos ya les han mencionado. Esta fase de llenado rápido se llama protodiástole, proto de primero, ¿correcto? La fase de llenado lento se llama mesodiástole, ¿correcto? Y la fase de contracción auricular se llama telediástole. Ya, esta telediástole, como está cerca a la próxima sístole, también se llama presístole. Entonces, esto es importante que ustedes lo recuerdan, porque cuando hablan de soplo, seguramente les van a decir, y les han dicho seguramente, el paciente tiene un soplo protodiastólico. Entonces ya saben dónde está. El protodiastólico está en la primera parte, ¿no es cierto?, de la diástole. O te van a decir, tiene un soplo mesodiastólico, ¿no es cierto? O un soplo telediastólico o presistólico, que está hablando obviamente del soplo en la fase obviamente terminal, en el último tercio de la diástole, ¿no? Entonces, esto es obviamente llenado rápido desde el punto de vista hemodinámico, la primera parte; llenado lento, la parte media; y la contracción auricular, ¿no? La parte tercera. La primera, protodiástole; la segunda, mesodiástole; y la tercera, telediástole o presístole, porque está obviamente posterior, ¿no? O le sigue, pues, obviamente la próxima sístole, ¿no? Entonces, esa es obviamente la secuencia de fenómenos, ¿no es cierto? La diástole, que es mucho más compleja que la sístole. Nuevamente acá un resumen de lo que les he mencionado.
El fenómeno eléctrico, ¿no es cierto?, es el inicio mediante la alteraciones de las cargas iónicas, ¿no es cierto? Hay canales de sodio, canales de calcio, etcétera, etcétera, y va a producir pues, la despolarización, ¿no es cierto?, de la célula, ¿no? Y se inicia entonces el fenómeno eléctrico, ¿no es cierto?, que va a originar los fenómenos de contracción y relajación, fenómenos mecánicos, ¿no? Y esto pone en movimiento a la sangre, los fenómenos hemodinámicos, ¿no? Que se mueve simplemente por gradientes de presión, ¿no? Entonces, paralelamente se encuentran obviamente los fenómenos, ¿no es cierto?, de cierre valvulares, ¿no es cierto?, que van a dar origen a los ruidos cardíacos. Acá tienen ustedes, ¿no es cierto?, la forma como impulsa la sangre del corazón, ¿no es cierto?, sístole, diástole, esto es lo que se denomina el ciclo cardíaco. Entonces, el ciclo cardíaco está integrado por fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos y los fenómenos sonoros que hablamos del ciclo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, esto ya es fácil de entender, lo que les he mencionado, ¿no? El movimiento de la sangre en cada una de estas fases, ¿no? Esto nuevamente, ¿no? Obviamente, para cimentar un poco lo que estamos hablando, la sístole corresponde a la fase de despolarización de ¿no? De la fibra cardíaca, ¿no? Entonces, esta despolarización eléctrica, ¿no es cierto?, se traduce en un fenómeno mecánico, que es la contracción, o sea, la sístole, ¿no? Mientras en la diástole, obviamente, el músculo se ha contraído, se relaja, entonces, obviamente, eso ocurre, se llama la repolarización, y que corresponde a la diástole, ¿no es cierto? En ese caso, las cavidades se relajan para permitir nuevamente el lleno de las cavidades correspondientes, ¿no? Esto es interesante, también que ya lo mencionamos, que los fenómenos del corazón derecho son los mismos del corazón izquierdo, pero les mencioné que solamente el corazón izquierdo se adelanta en algunos milisegundos en relación con la función del ventrículo derecho. O sea, cuando hablamos la apreciación de los fenómenos sonoros, vamos a ver que los fenómenos sonoros, el primer componente está dado por el lado izquierdo y el segundo componente está dado por los fenómenos del lado derecho. Si hablamos, por ejemplo, del primer ruido, que está producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y como son dos válvulas que se están cerrando, el primer ruido está siendo generado por este cierre de estas dos válvulas, ¿ya? Entonces, pero el primer componente en este caso va a ser el componente mitral y el segundo componente va a ser el componente tricuspidio. Igual ocurre cuando hablamos nosotros de el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no? Entonces, la sigmoidea en el segundo ruido, ¿no? Que las válvulas sigmoideas originan el segundo ruido, ¿no? Entonces el segundo ruido tiene dos componentes. El primer componente del segundo ruido es el sigmoideo aórtico y el segundo componente es el sigmoideo pulmonar. Entonces esto es importante porque hay un fenómeno que vamos a encontrar ya en patología que se llama desdoblamiento. Y fundamentalmente el desdoblamiento del segundo ruido es importante en la interpretación de los fenómenos que podemos escuchar en el corazón del paciente, ¿ya? Entonces, ahí las diferencias son bastante pequeñitas, ¿no? Entonces, a veces los dos componentes sonoros están tan cerca que el oído no puede, diferenciar. Pero una separación, relativamente pequeña, miren ustedes, una separación de 0.0 3 segundos, ya el oído humano puede captar ya como doble. Si es menos de eso la separación, entonces aún dos ruidos se perciben como si fuera uno solo, ¿ya? Movilización de sangre solamente por gradientes de presión. Eso hay que tener en cuenta. Estos son los objetivos de los sístoles, ya hemos mencionado simplemente para, ¿no? Bombear la sangre a la aorta en el sistema del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y a la arteria pulmonar, ¿no? En el lado derecho, ¿no? Y los objetivos de la diástole, hemos mencionado, es nuevamente el cebamiento, si ustedes quieren, de las cavidades ventriculares, ¿no es cierto? ¿No? Durante la relajación de la diástole, ya hemos mencionado, ¿no? La relajación ventricular, la relajación isovolumétrica, generalmente después ya se llena por completo el ventrículo, ¿no? Y viene pues la fase de la contracción, ¿no? Una fase de contracción isovolumétrica hasta que vence la resistencia de las válvulas sigmoideas y se produce la eyección de la sangre, ¿no? Entonces, esta es obviamente las fases que hemos mencionado en relación con el fenómeno de sístole y diástole, ¿no? Fenómenos eléctricos, primer fenómeno, segundo fenómeno, mecánicos, miren ustedes, gradiente de presión,
tercer fenómeno hemodinámico, y cuarto fenómeno, dos fenómenos sonoros que no mencionaba. Creo que con eso ya queda fijado, ¿no es cierto?, lo que queremos hacer. Esto simplemente para que vean ustedes que los fenómenos eléctricos están antecedidos por fenómenos iónicos. Que no, obviamente eso nosotros no podemos, obviamente, registrar en la parte clínica, ¿no? Pero en fisiología cardiovascular, ¿no? Podemos tranquilamente, sí, hacer la que llama la indagación. Lo que nosotros podemos hacer precisamente es esto: las cargas eléctricas que se generan como consecuencia de la redistribución de las cargas, obviamente sí, podemos registrarlo y determinar entonces las ondas del electrocardiograma, ¿no? Entonces acá vemos, miren ustedes en la A, vemos una célula, ¿no es cierto?, que dice cuando las ondas de despolarización, ¿no es cierto?, que se mueve, ¿no es cierto?, de lo positivo, ¿no?, de negativo a positivo, ¿no? Entonces generan ondas y por convención, cuando una carga eléctrica se está dirigiendo, ¿no es cierto?, al electrodo que lo está registrando, se produce una deflexión positiva. Pero cuando pasa la fase de relajación, acá en la parte C, ¿no? La inversión de las cargas obviamente va a determinar más bien una desviación negativa, ¿no? Esos son los principios para poder. Entonces, despolarización, inmediatamente que se produce la despolarización, se produce nuevamente un reacomodo de los iones y nuevamente la célula se polariza. O sea, despolarización, repolarización, ¿no es cierto?, son las fases iniciales, ¿no es cierto?, por movimientos iónicos. Estos son los potenciales de acción. No vamos a molestarles más en esto. Simplemente tengan en cuenta ustedes que hay una serie de canales, ¿no es cierto?, que permiten el pasaje del yodo, perdón, del sodio, del calcio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que van a originar precisamente estas gradientes de cargas, ¿no es cierto?, con la generación de cargas eléctricas, ¿no? Entonces, acá en la construcción isovolumétrica ya mencionamos también que las presiones de la aurícula, etcétera, etcétera. Entonces, esto simplemente para nuevamente reforzar que el primer ruido cardíaco está generado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral, ¿ya? Este es el origen del primer ruido cardíaco, ¿ya? Entonces, como les he mencionado, como son dos componentes, nuevamente, el primer componente corresponde al cierre de la válvula mitral y el segundo componente al cierre de la válvula tricuspidia. Y cuando hagamos ocultación, también de repente en algún momento podemos encontrar no un único ruido, sino un ruido doble. Eso se debe precisamente a que se ha separado el componente mitral del componente tricuspidio, que no tiene mucha trascendencia en cuanto al primer ruido, pero en cuanto al segundo ruido sí es importante, como se ha mencionado, ¿no? ¿Cómo identifico el primer ruido? El primer ruido, yo lo identifico, obviamente, mediante dos procedimientos bastante claros, ¿ya? El primer ruido tiene un ruido, o llama retumbante, ¿no? De dum, ¿cierto? Y la otra forma para poder, como se llama, identificar el primer ruido es, obviamente, hacer un examen simultáneo del pulso arterial, ¿ya? El pulso arterial, el pulso radial, ¿no? El ruido que corresponde, que coincide con el pulso, la onda de pulso arterial, ese es el primer ruido. Entonces tienen ustedes dos mecanismos para identificar el primer ruido. Uno de ellos, calidad retumbante, ¿no es cierto? Y la otra, su coincidencia con el pulso arterial, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya en la próxima, vamos a hablar de exploración cardiovascular. Vamos a ver ustedes, entonces, cómo se genera el pulso, ¿no es cierto? Entonces, acá ya tienen ustedes una primera información, ¿no? Entonces, el pulso coincide con el primer ruido. El primer ruido, entonces, coincide con la onda de pulso, ¿no? Ese está originado por el cierre de las válvulas tricuspidia y de la válvula mitral. ¿Ah? Entonces, bueno, este es el ciclo cardíaco. Para que venga el ciclo cardíaco, nosotros podemos relacionar tanto las gradientes de presión, juegos valvulares, actividad eléctrica. Eso es obviamente el ciclo cardíaco. Entonces, primer ruido, cierre de las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral, ¿no es cierto?, producto de la sístole ventricular. ¿No es cierto? La sístole ventricular, obviamente, se cierran las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto?, y se aperturan las simoideas. Pero como les dije, como las aperturas valvulares no generan ruido, entonces si encuentran ustedes un ruido, obviamente ese ruido
corresponde a las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, ¿no es cierto?, está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, esto se produce obviamente durante el cierre de las válvulas, o sea, y el cierre de las válvulas se produce durante la diástole, ¿no? Entonces, el juego que hemos hecho, entonces, tiene mucho sentido para poder explicarnos esta situación, ¿no? Durante la diástole de los ventrículos, obviamente las válvulas cingulares tienen que cerrarse, y cuando se cierran, generan el segundo ruido. Entonces, ¿cómo identifico el segundo ruido? El segundo ruido, mira, lo identifico después de haber identificado el primer ruido. El ruido que sigue al primero, obviamente, es el segundo. Y también lo identifico por su calidad. Si el primer ruido es un ruido retumbante, el segundo ruido es un ruido, obviamente, chasqueante, más seco. Es dum-ta, dum-ta, ¿no? Entonces, obviamente, el segundo ruido es así, más seco, ¿no es cierto? Y corresponde a las válvulas sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. Acá también, nuevamente, si ustedes encuentran, en lugar de encontrar dum-ta, encuentran dum-tra, significa que el segundo ruido está desdoblado. En consecuencia, en un desdoblamiento fisiológico, porque hay desdoblamiento fisiológico y desdoblamiento patológico, en el desdoblamiento fisiológico, ¿no es cierto?, el primer componente corresponderá a la válvula sigmoidea aórtica y el segundo componente a la sigmoidea pulmonar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desdoblamientos, vamos a ver precisamente estas, y hay varios tipos de desdoblamientos que por momentos no los voy a decir para no confundirlos, ¿ya? Pero fisiológicamente, el primer componente, nuevamente, del segundo ruido es el aórtico y el segundo componente es el pulmonar. ¿Bien? Entonces, en la sístole ventricular hay contracción de ambos ventrículos, ya hemos mencionado, hay aumento de la presión, ¿no es cierto? Inicialmente la presión vence el cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no es cierto? Entonces la presión puede subir tranquilamente hasta 120, ¿no? Acá le ponen 140, bueno, y es el origen de la llamada la presión sistólica, ¿no? Se apertura la válvula, sale el chorro de sangre del ventrículo, ¿no es cierto? Por apertura de las válvulas sigmoideas, ¿no es cierto? Y se cierran las válvulas, obviamente, auriculoventriculares y se produce el primer ruido cardíaco, ¿no? Entonces, miren ustedes la secuencia de fenómenos, ¿no? Se abren las válvulas sigmoideas y la sangre sale a gran velocidad, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. Mira, y esto tiene su correlación, de acuerdo a lo que les he mencionado del ciclo cardíaco, cuando lo correlacionamos con las ondas del electrocardiograma. Esto corresponde a las ondas QRS, ¿no? Ya hablaremos más adelante del electrocardiograma, y van a ver que en el electrocardiograma la representación de la actividad cardíaca, ¿cierto?, genera estas ondas que se denominan onda QRS en el electrocardiograma, ¿ya? Entonces, una vez que ya ha terminado la sístole ventricular, ¿no es cierto?, la presión dentro de los ventrículos, ¿no es cierto?, tiende a disminuir, ¿no es cierto?, a regresar al corazón y se produce la apertura de las válvulas, ¿no es cierto?, de las válvulas arteriales, ¿no es cierto?, de las válvulas, ¿no es cierto?, auriculoventriculares y el cierre de las válvulas sigmoideas, y que es el origen del segundo ruido, ¿no? El segundo ruido, ¿no? Entonces se inicia la diástole, ¿no es cierto?, y este periodo de diástole corresponde a la onda T del electrocardiograma. O sea, acá el paciente está en la repolarización de sus fibras. En el otro lado está la despolarización cuando se contrae, y acá repolarización, y nosotros vemos el fenómeno diastólico en la onda T del electrocardiograma, ¿no? Entonces acá le estoy dando una correlación del movimiento valvular y obviamente la generación, ¿no es cierto?, de su coincidencia con las ondas del electrocardiograma cuando analizamos estos dos fenómenos, ¿correcto? En la diástole cardíaca, obviamente, el movimiento de relajación muscular, ¿no?, va a provocar el relajo, o se llama el llenado de las cámaras, tanto derecha como izquierda, ¿no es cierto?, ¿no? Se va a producir una apertura, ¿no es cierto? Obviamente, primeramente hay una relajación y todavía no se hay apertura de las válvulas, eso se llama relajación isovolumétrica, ¿no es cierto? Pero ya cuando obviamente la presión de la aurícula vence, ¿no es cierto?, entonces pasa la sangre, ¿no es cierto?, se aperturan las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto?, y pasa la sangre, ¿no es cierto?, y mientras tanto se cierran las válvulas sigmoideas.
¿no? Y eso genera el segundo ruido. Entonces la sangre fluye del corazón, ¿no es cierto?, de las aurículas a los ventrículos, ¿no es cierto? Y origina en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, en esta fase se va a producir lo que se llama la presión diastólica. Entonces, la presión diastólica en última instancia está determinada por el remanente de la presión sistólica de la eyección inicial. Y recuerden ustedes que la aorta pues, es elástica, se distiende al momento que sale la sangre, y esta distensión obviamente tiende a retroceder durante la diástole, y eso obviamente determina una disminución de la presión sin llegar obviamente a cero, y eso es lo que corresponde a la presión diastólica, ¿no? La presión sistólica y presión diastólica que ustedes conocen, ¿no es cierto? Esto también es importante que les he mencionado durante la fase de la diástole, ¿no es cierto? En la tercera parte, ¿no es cierto? En la telediástole, ¿no? Hay una contracción de ambas aurículas, ¿no? ¿No? Cuando obviamente se produce al final de la diástole, ¿no es cierto? En la telediástole, ¿no? Entonces la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. De esa manera, los ventrículos obviamente son llenados de manera apropiada. El 30% del resto se hace obviamente pasivamente durante la diástole general, ¿ya? Entonces, esto determina entonces una represión de los ventrículos, esto dada por el, pues llama la sístole de la aurícula. Esto es importante para que nosotros podamos identificar o interpretar cuando hablamos del tercer y cuarto ruido, ¿no? Especialmente del cuarto ruido. Ya vamos a ver más adelante, ¿ah? Nuevamente es un gradiente de presión que ya hemos mencionado, no vamos a ver, ¿no? Estas son las funciones de la enzima de las aurículas, ¿no es cierto? El 80% de la sangre fluye directamente desde las aurículas ventrículos, ¿no es cierto? Y la contracción auricular solamente determina un 20% más de llenado ventricular, ¿no? Ese es el único significado de la aurícula, ¿no? Y acá nuevamente la correlación entre el llenado, ¿no?, de las aurículas y ventrículos, ¿no es cierto? Y esto es una revisión somera de lo que ocurre con el sistema autónomo del corazón, ¿no? El sistema autónomo del corazón tiene la finalidad de generar sus propios estímulos, impulsos eléctricos, ¿no es cierto?, para mantener una actividad cardíaca de manera obviamente autónoma, ¿no es cierto? Por eso se llama sistema autonómico, ¿no? Conduce los estímulos rápidamente del corazón. Y si recuerdan ustedes, el sistema de conducción está conformado por varios nódulos, ¿no es cierto? Uno de ellos, obviamente, es el nódulo, ¿no es cierto?, nódulo sinusal, ¿no es cierto?, el nódulo, ¿no es cierto?, de Kate y Flack, que se encuentra en la aurícula derecha, en la parte posterior, ligeramente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, ¿no es cierto? Y de ahí se va a generar haces. Anteriormente se pensaba que el estímulo se diseminaba, ¿no es cierto? Así como las ondas que se generan cuando uno tira una piedra en un estanque, ¿no es cierto? Pensaban que, el estímulo eléctrico se diseminaba así, pero se han identificado pues, los llamados tractos internodales. Hay un tracto internodal, ¿no?, que lleva el estímulo, o sea, a la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Y en la aurícula derecha hay también un tracto internodal mediano y un internodular posterior, ¿ya? Pero no interesa. Entonces, esto constituye los elementos para la estimulación de las aurículas. Acá también, la primera estimulación es de la aurícula derecha y la segunda estimulación es de la aurícula izquierda. Miren ustedes lo importante. Ambas obviamente van a hacer su estancia en el nódulo auriculoventricular, ¿no? Es el nódulo auriculoventricular, es el nódulo de Ashotawara, ¿no es cierto? Entonces, y de ahí se va a generar la rama, se llama el haz de His, ¿no es cierto? Que finalmente se va a dividir en una serie de ramas que son lo que llama ¿no?, tanto para el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la innervación de los tabiques, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿No? Estas ramas, las de His. Este es el sistema de conducción. Los potenciales de acción se originan en el nódulo sinoauricular de manera normal. Por eso nosotros obviamente hablamos de ritmo sinusal, porque normalmente se origina en el nódulo sinusal, no es cierto, la actividad cardíaca. Este nódulo se llama del estímulo eléctrico, obviamente se disemina en las aurículas y obviamente hace su estancia en el nódulo aurículo-ventricular. El nódulo aurículo-ventricular, ¿no es cierto?,
¿no? Es la segunda estancia antes de pasar a los ventrículos, ¿no? Y ahí se originan, obviamente, las ramas derechas, tanto de, ¿no? La rama derecha y la rama izquierda del vesículo de Purkinje, ¿no? O de Las y las ramas de las de Purkinje, ¿no? Entonces, esto potencial de reacción se propaga, entonces, desde el lado interno al lado externo del, o sea, primero la parte del endocardio y después, obviamente, hacia las partes más superficiales, ¿no? Se contraen de esta manera entonces los ventrículos, ¿no es cierto? Y producen entonces la eyección de la sangre a los sistemas correspondientes, ¿no? Este es el sistema aurículo-ventricular, ¿no es cierto? Que está localizado también en la parte lateral de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Ligeramente por detrás de la tricúspide, ¿no es cierto? De alguna manera, este nódulo retarda la velocidad de conducción, ¿no? El pasaje del estímulo de la aurícula al ventrículo. Y cuando hablamos nosotros de una alteración del ritmo cardíaco, hablamos de bloqueos, obviamente mucho tiene que ver este sistema, ¿ya? La conducción es lenta, ¿no? Y produce una disminución, obviamente, del número de hendiduras. De alguna manera retrasa entonces la velocidad de pasaje del estímulo, ¿no? El sistema de Purkinje ventricular ya obviamente son fibras que se distribuyen en todos los ventrículos, transmiten los potenciales de acción, ¿no es cierto? Tanto al lado derecho como al lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces hay una separación de las ramas derecha y la rama izquierda, ¿no es cierto? Que van a inervar, ¿no es cierto? O transmitir el impulso hacia el ventrículo, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Y recuerden que en el ventrículo izquierdo también hay una rama, obviamente, una rama de tabique, una rama anterior y una rama posterior. Eso es obviamente la inervación, o llaman del sistema autonómico en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la ritmicidad del nódulo sinusal precisamente se produce esto, ¿no es cierto? Es obviamente el estímulo que nace del nódulo sinusal y esto se debe, pues obviamente, a la migración que hemos mencionado de apertura de los canales, ¿no? De los canales piónicos. Hay canales rápidos de sodio, canales lentos de sodio, calcio y canales de potasio. Entonces, la despolarización y repolarización tiene que ver, obviamente, con la apertura de estos canales, ¿no? También les hablé el día de ayer, les hablé de las propiedades que tiene el corazón, ¿no? Las propiedades que tiene las células, la célula cardíaca, ¿no? Entonces, y nosotros cuando hablamos de farmacología, seguramente cuando ustedes han estudiado y van a repetir seguramente en la parte clínica, van a ver que nosotros los medicamentos que usamos tienen efectos sobre este tipo de fenómenos, ¿no? De la propiedad de la célula cardíaca. La propiedad, por ejemplo, de vasotropismo, el corazón puede tener, obviamente está relacionado con la estimulación, ¿no? Con la sensibilidad. Entonces, cuando hay medicamentos que pueden estimular el vasotropismo, obviamente pueden producir alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? El inotropismo tiene que ver con la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, que llama la adrenalina tiene una función inotrópica positiva, ¿no es cierto? Obviamente la fuerza de contracción del corazón, ¿no? El cronotropismo tiene que ver, obviamente, con la velocidad del ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, hay también un cronotropismo positivo, como ocurre con los sistemas simpáticos miméticos, ¿no es cierto? Y puede también haber un cronotropismo negativo. El cronotropismo negativo, si nosotros utilizamos beta bloqueadores, obviamente lo que estamos haciendo es disminuir, ¿no es cierto? Estamos hablando sobre el cronotropismo y estamos produciendo un cronotropismo negativo. Entonces, los beta bloqueadores tienen un cronotropismo negativo, tienen tendencia a disminuir la frecuencia de descarga de impulso. El dromotropismo también es la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos, ¿no es cierto?, de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Y finalmente, el lucitropismo es la relajación del corazón bajo ciertos estímulos, ¿no? Entonces, son las propiedades que de alguna manera pueden ser influenciadas por medicamentos antiarrítmicos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Más adelante, ya en la parte clínica, tendrán mayor especificación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para que tengan en cuenta simplemente cómo hay unos mecanismos de regulación del bombeo cardíaco que pueden ser obviamente ayudados, ¿no es cierto?, o sustentados por el sistema, no por el sistema nervioso autonómico, ¿no es cierto? Y obviamente pueden ser ayudados por el sistema autonómico, la estimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, es cronotropo positivo, dromotropo negativo y vasotropo positivo, o sea, la estimulación simpática puede generar también arritmias cardíacas.
aumento de la contracción o ese inotropismo positivo. Contrariamente, la estimulación parasimpática tiene toda la función contraria a la simpática, puede interrumpir el latido cardíaco, o sea, tiene tendencia a producir bradicardias, ¿no? Y por otro lado, disminuye la fuerza de contracción, o sea, tiene una función inotrópica negativa, la parasimpática. De manera que siempre hay un equilibrio entre la función parasimpática y simpática, que nosotros podemos modificarlo de manera farmacológica, ¿no? Acá un resumen de los ruidos cardíacos que hemos mencionado hasta este momento, ¿no es cierto? Y algunas guías para poder mantener o interpretar de manera apropiada. El primer ruido se origina por cierre de las válvulas auriculoventriculares mitral y tricuspidia, ¿no? Recuerden dos componentes. El primer componente será mitral y el segundo componente será tricuspidio, si es que podemos identificar los dos componentes. En relación con su concomitancia con el electrocardiograma, ¿no es cierto? Esto corresponde al, pues, al inicio del QRS. El QRS es la representación eléctrica de la actividad de los ventrículos, ¿no? Y esto es la referencia que les he mencionado, ¿cierto? Uno identifica de acuerdo a sus características, acá la característica del tono, pues es un tono obviamente, no creo que sea suave, es retumbante, acá dicen mediano, intenso, suave, no es suave, el tum, ¿no? Es suave, de repente por el tum, que es su prima, lo califica como suave, ¿no? Y lo otro más importante, si ustedes no logran identificar, es que coincide con la onda de pulso, ¿no? Y desde el punto de vista cronológico coincide con la onda de la contracción isovolumétrica. ¿Ah? Es preferible encontrar en el paciente, obviamente en cualquier posición del paciente, no hay ningún problema para identificar el primer ruido cardíaco, ¿no? Se supone que el primer ruido cardíaco debe ocultarse mejor en las zonas de proyección de la válvula mitral y tricuspidia, ¿ya? Eso ya lo haremos cuando hagamos la parte ya de exploración cardiovascular para identificar los focos auscultatorios, ¿no? Y acá tienen ustedes, obviamente, ¿no es cierto?, algunas alteraciones que pueden motivar modificaciones de las características. O sea, identificar el primer ruido no solamente es identificar su presencia, sino ver si hay alguna modificación. Puede estar aumentado en intensidad o puede estar disminuido en intensidad. ¿Ya? Eso lo veremos poco a poco en la medida que vamos a ver patologías valvulares. El segundo ruido cardíaco, saben ustedes, cierre de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, dos componentes, el primer componente aórtico, ¿no es cierto? En relación con el electrocardiograma corresponde, obviamente, durante la fase de repolarización y corresponde, obviamente, coincide cronológicamente con la onda T, ¿no? Las características, hemos mencionado, es un ruido seco, ¿no es cierto? De ta, ¿no? Tum, ta, ¿no es cierto? Y obviamente, cronológicamente, no, esto tampoco no conviene, no tanto, sí, pero solamente para la interpretación lo que puede estar ocurriendo desde el punto de vista hemodinámico, ¿no? Separa la protodiástole de la relajación isovolumétrica, no interesa eso, ¿no? La posición del paciente, obviamente, posición sentada o supino, acá también les daremos algunas ideas ya en la parte de práctica con los pacientes, ¿no? Cómo podemos nosotros sensibilizar a veces los ruidos cardíacos, podemos escucharlo mejor en determinada posición, ¿no? Normalmente el foco de ocultación mayor del segundo ruido será pues en la zona de proyección de las válvulas sigmoideas, ¿no? El componente aórtico en el segundo espacio intercostal derecho y el componente pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo. O sea, son focos clásicos de auscultación, ¿no? Acá tienen un resumen de los ruidos. El primer ruido, ¿no es cierto? Tono suave, ¿no es cierto? Cierre de la válvula mitral tricuspidia, ¿no es cierto? Se oculta mejor en la punta del corazón. El segundo ruido, breve, sí, ¿no? Y coincide con la diástole, cierre de las válvulas sigmoideas, ¿no es cierto? Intenso en la base, en el foco pulmonar, ¿no? Y en los jóvenes, ¿no es cierto? El foco aórtico en los adultos y los ancianos un poco más intenso, el foco pulmonar o aórtico. Y también tenemos un tercer ruido y cuarto ruido que puede presentarse, ¿no? Entonces, este tercer ruido y cuarto ruido, ¿no? Son ruidos que pueden presentarse fisiológicamente en el neonato, en el recién nacido, y también en los niños de muy temprana edad. Pero esto debe desaparecer, obviamente, ya en la persona, en la medida que van madurando. ¿Ya? De tal manera que ya un preescolar, un escolar, ya no debe tener tercer ruido. ¿Ya? El tercer y cuarto ruido
cuando ya se presenta o se ocultan, son ruidos obviamente ya patológicos, especialmente si ocultan ustedes en los pacientes adultos, los pacientes que tenemos nosotros. Tercer y cuarto ruido ya son ruidos patológicos, ¿no? Entonces, y lo que dice acá abajo, los ruidos normales del corazón pueden modificarse en sus cualidades fundamentales, tanto en intensidad, tono y timbre, ¿cierto? En la frecuencia y el ritmo. ¿Ya? Eso vamos a verlo poco a poco ya en la parte ya de la práctica en los pacientes. Acá vamos a hacer una explicación un poco más del tercer y cuarto ruido y de un fenómeno que seguramente ustedes han escuchado que se llama ritmo de galope, ¿no? El tercer ruido, miren ustedes, el tercer ruido lógico, y esto vamos a hablar ahora de lo que ocurre en nuestros pacientes que nosotros atendemos de los 15 años arriba. En consecuencia, para nosotros, ¿cierto? Tercer y cuarto ruido es un ruido anormal, es un ruido patológico, ¿ya? Que está inmerso dentro de un cuadro de insuficiencia cardíaca, no una insuficiencia cardíaca cualquiera, sino una insuficiencia cardíaca severa, moderada, severa o severa. En esos casos, el paciente va a tener, obviamente, puede tener la presencia de tercer ruido o cuarto ruido, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros encontramos tercer o cuarto ruido, obviamente lo hacemos en el contexto de un paciente que tiene una falla cardíaca evidente, ¿correcto? En consecuencia, el paciente tendrá disnea, tendrá edemas, tendrá taquicardia, que es parte integrante del problema de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y tendrá, obviamente, la presencia de tercer ruido o la presencia inclusive de cuarto ruido, o tener inclusive la presencia de tercer y cuarto ruido simultáneamente, ¿no? ¿Cómo se origina el tercer ruido? El tercer ruido se origina en la primera fase de la diástole. La primera fase de la diástole, le dijimos, es la protodiástole y coincide hemodinámicamente con la fase de llenado rápido. En esta fase, la válvula auriculoventricular se abre, ¿no? Se abre bruscamente y el chorro pasa, con una presión, pasa a la cavidad del ventrículo y como choca con un ventrículo que está obviamente dilatado, ¿no es cierto? Porque el paciente tiene insuficiencia cardíaca, esto hace vibrar la pared del ventrículo y se genera el tercer ruido, ¿ya? Entonces el tercer ruido es un ruido protodiastólico, ¿ah? Entonces, que coincide con la fase de llenado rápido, con la fase de llenado rápido, ¿ah? Entonces, cuando coincide con la fase de llenado rápido, entonces obviamente se genera el tercer ruido. Entonces acá dice, origen llenado ventricular rápido después de la apertura de las válvulas aurículo mitral y triguspida. Por supuesto, entonces, tercer ruido porque le sigue al segundo ruido. Entonces, pero coincide en la primera fase de la diástole, o sea, en la protodiástole. Entonces, un paciente que tiene, obviamente, tercer ruido tendrá un primero, segundo y tercer ruido, ¿no? O sea, crean tres fenómenos sonoros, ¿no? ¿No? La intensidad, no interesa la intensidad, acá solamente le ponen intensidad grave, ¿no? La cronología, acá está, protodiástole, durante el inicio de la diástole, ¿no? Y coincide con la fase de llenado rápido. O sea que el chorro de sangre golpea una pared que se llama dilatada, débil del ventrículo que está fallando y eso genera el ruido, ¿no? Entonces, cuando uno quiere escuchar este ruido, generalmente el paciente debe estar, obviamente, en decúbito lateral y ligeramente, en un decúbito lateral izquierdo, ¿ya? Ligeramente, hacia el lado izquierdo, ¿ah? Esta chica recién se presenta. Bueno, ¿no? Y los focos de ocultación generalmente son el ápex. El cuarto ruido. El cuarto ruido se presenta y coincide con la fase de llenado final del ventrículo, o sea, coincide con la sístole auricular, ¿no? En consecuencia, está al final de la diástole, será entonces un ruido telediastólico o presistólico, como le mencioné, ¿no? ¿Y qué consiste? En la eyección auricular forzada a un ventrículo que está distendido, ¿correcto? El tono, no interesa el tono, ¿no es cierto? En la cronología, en la última fase, en la telediástole o presístole, que es la misma denominación. Es también
útil en la posición del paciente, ligeramente flexionado hacia la izquierda, ¿cierto? Tranquilamente en el ápex podemos encontrar, ¿no? Entonces, la presencia de estos ruidos generan lo que se llama ritmo de galope, ¿ya? Ritmo de galope. Puede haber ritmo de galope, entonces, con presencia de tercer y cuarto ruido, ¿cierto? Y van a dar una cadencia, pues, semejante al galopar de un caballo, ¿no? Y que puede ser por presencia de tercer ruido o presencia de cuarto ruido, o inclusive puede haber presencia de tercer y cuarto ruido en alguna ocasión, ¿correcto? ¿Cómo lo identificamos? Lo identificamos generalmente, lo identificamos mediante solamente la secuencia de fenómenos, ¿no? Entonces, un galope ventricular, miren ustedes acá, ¿no? R1, R2 y R3, ¿cierto? Entonces, R1, cierre auriculoventricular, R2, cierre de las válvulas sigmoideas, y R3, obviamente, es el ritmo de galope. Está en la primera fase de la diástole, protodiastólico. Entonces, la onomatopeya que tienen es ese tennesi, o si ustedes quieren, yo les puedo hacer. Normalmente, ¿cómo escucharemos? Escuchamos de tum-ta, tum-ta. Esa es obviamente la secuencia normal. Ahora voy a poner un tercer ruido. Tum-ta-ta, tum-ta-ta, tum-ta-ta. Y aumenta la frecuencia cardíaca. Tum-ta-ta, tum-ta-ta, tum-ta-ta. Es un galope, ¿no es cierto? Y obviamente la onomatopeya que a ustedes de repente les gusta más es de tennesi, 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 ¿no? O si ustedes quieren para ustedes ahí, para bromear con sus colegas, tontatú, 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 tontatú. ¿Ya? Esa es la única forma de poder identificar el tercer ruido. No hay otra forma. Ustedes obviamente que familiarizar su oído, ¿no es cierto?, a la secuencia. Cuando ocurre un galope auricular, o sea, por presencia de cuarto ruido, ¿no es cierto? Entonces, el cuarto ruido, van a escuchar ustedes una onomatopeya, ¿no? Kentucky, Kentucky. Sería, por ejemplo, les voy a, primero lo normal, tumta, tumta, ahora con cuarto ruido, tumtara, 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 ¿no es cierto? Y la onomatopeya, Kentucky, 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 o qué tonta, qué tonta, qué tonta. ¿Ah? La única forma de poder identificar los ritmos de galope, ¿no? Este es el ritmo de galope, ¿no es cierto? Son soplos diastólicos de hilo patológico por llenado ventricular insuficiente, ¿no? Coincide pues, con todos los signos de insuficiencia cardíaca y taquicardia, etcétera, etcétera. Generalmente los pacientes tienen taquicardia por encima de 100, 120, ¿no es cierto? Y en esos casos, obviamente, por eso les digo a ustedes, ¿no? La secuencia es bastante importante, tum tata, tum tata, tum tata, tum tata, así pulsa el corazón del paciente que tiene, obviamente, tercer ruido, ¿no es cierto? Ritmo de galope. Entonces, ritmo de galope con presencia de tercer ruido, ritmo de galope con presencia de cuarto ruido, ¿no es cierto? Entonces, acá tiene usted realmente las secuencias, ¿no es cierto? Que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? E inclusive los sonidos pueden tener algunas características que no interesan, pero la ocultación fundamentalmente de los sonidos de baja intensidad y frecuencia, ¿no es cierto? Generalmente son protodiastólicos, el tema el S3, ¿no es cierto? La ocultación en foco mitral o en la punta, o en foco tricuspío, no hay ningún problema, ¿no? Con la campana, el clima se oculta mejor, ¿no es cierto? Y ya saben el mecanismo, ¿no es cierto? Por la distensión de la cavidad de un corazón que está fallando. Bueno, chicos, como han visto ustedes, este es un avance